El Ministerio Apostólico y Profético de la Comunidad Cristiana de Avance Mundial, SECAN, presenta una palabra retadora y desafiante que puede cambiar tu vida. Prepárate para descubrir el potencial que hay dentro de ti y desarrollar una vida para el éxito. Con ustedes, el apóstol Iván Viloria. Lucas capítulo 1, 5 y 6 dice la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? Ajá. Ajá. Bueno, el que trajo su Biblia, levante su Biblia. Y mire a su vecino y dígale, bueno, tienes que traer la Biblia. No. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. Padre, tu palabra la bendecimos en cada corazón. Los cielos se abran, la gracia tuya sea sobre cada persona y hoy seamos edificados en el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Comenzamos hace 2 semanas a hablar del tema de una generación naciente. Mire a su vecino, dígale, están haciendo una nueva generación. Vamos, dale un sacudón. Dígale, están haciendo una nueva generación. Ya le he explicado muchas veces que nuevo no se trata de la edad que tengamos. Lo nuevo no siempre se trata de la edad. Hay gente adulta, madura, o adulta, no madura, adulta, vamos a usar ese término. Adulta, hay gente adulta que son muy nuevos, tienen una mentalidad nueva. Y hay muchachos con una mentalidad oxidada. Muchachos con una mentalidad religiosa y apegada al sistema. Así que cuando la Biblia habla de lo nuevo, no se refiere a la edad que tienes. Él usa a un muchacho de 15 años, 20, y puede usar a alguien de 60, de 70 y de 80. Así que ser nuevo o ser una nueva generación no se trata tanto de la edad y de cómo nos veamos afuera, sino cómo nos vemos adentro y nuestro tipo de mentalidad. Qué tan abiertos estamos a los movimientos del Espíritu Santo y qué tan dispuestos estamos a cambiar, a oír la voz de Dios y a dejar que la voz de Dios nos transforme, a dejar que la voz de Dios nos cambie, a dejar que la palabra profética le dé forma a nuestras vidas. Hay muchachos que de repente se van a negar a que la palabra profética le dé forma a sus vidas y hay personas adultas que van a dejar que el Espíritu Santo les forme. Igual, hay personas adultas que simplemente se van a parar y van a decir, esto fue lo que yo aprendí, esto no cambia nunca. Y hay muchachos que están listos para lanzarse en el río de Dios. Así que cuando hablamos de una generación nueva, no hablamos de la edad, no se trata de la edad que tienes, se trata del espíritu que tienes, de la mentalidad que tienes. Y Dios está levantando una nueva generación están haciendo porque hay una necesidad en Venezuela, hay una necesidad en las naciones de la tierra. Dios quiere iniciar algo extraordinario que nunca antes se había manifestado, quiere comenzar a manifestarlo sobre la tierra, pero debe responder una generación con una mentalidad de reino que avance de acuerdo a los propósitos divinos. Una generación muy diferente, la generación que le va a dar la bienvenida a Jesús en su segunda venida. Hay gente que habla mucho de la segunda venida de Cristo, pero ignora en su totalidad la generación que debe recibirle. La generación que va a provocar la segunda venida de Cristo, que va a provocar que Cristo venga, que Cristo se manifieste en su segunda venida y exprese y manifieste la plenitud del reino de Dios. Yo estoy convencido que esta es la generación de la segunda venida de Cristo. Es la generación ahora, cuando digo que somos la generación de la segunda venida de Cristo, no se confunda conmigo, ni me confunda, ni ponga palabras que no estoy diciendo. No estoy diciendo que Cristo va a venir en nuestro tiempo, en nuestra era, en nuestra época. Cristo puede venir hoy, puede venir mañana. Pero esta es la generación que provocará la segunda venida de Cristo. Es la generación que puede simplemente abrir camino a la generación que va a levantarse. Es una generación que está entendiendo los tiempos proféticos porque creemos profundamente que Cristo viene.
Ahora, creemos que Cristo viene, pero no viene a buscar una generación víctima, no viene a buscar una generación que no sabe qué hacer, no viene a buscar una iglesia sin respuestas, no viene a buscar una iglesia escondida, no viene a buscar una iglesia víctima, viene a buscar una iglesia tan poderosa, fluyendo en el poder del Espíritu, que ha puesto a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Es la generación que abre camino a la segunda venida de Cristo. Es la generación que estará preparando el camino a la manifestación de mayor gloria de todos los tiempos. Lo que nunca se ha visto, nosotros vamos a verlo y lo van a ver nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. No sé si me estoy explicando con esto, porque no quiero que usted vaya a pensar que estoy diciendo que Cristo va a venir en los próximos 10 años, 20 años. Él va a venir cuando tenga que venir. Pero nosotros debemos ser los provocadores de su venida. Nosotros debemos ser la gente, la iglesia que provoque que Cristo venga. Debemos ser la iglesia que provoque que Cristo se manifieste. Debemos ser la iglesia que haga la voluntad de Dios, que manifieste su reino, que manifieste su gobierno, que manifieste su presencia donde quiera que nosotros estemos. Esta generación naciente tiene algunas características, yo quiero citar hoy 3, luego hablaremos de otras, pero hoy quiero dejar con ustedes 3 características de esta generación. Número 1, diga: justos delante de Dios. El texto que nosotros leímos habla de 2 personas, un matrimonio, Zacarías y Elizabeth. Dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esta es una generación que vive para agradar a Dios. Su prioridad es Dios, es una generación de la palabra. Dice, eran justos delante de Dios. Diga, delante de Dios. Es decir, este matrimonio vivía para la gloria de Dios. Era una generación sin doblez de corazón. Era una generación que vivía en santidad para la gloria de Dios. Su intención de vida era agradar a Dios sobre todas las cosas. Eran justos delante de Dios. Sacuda a alguien, dígale: eran justos delante de Dios. La generación que están haciendo es una generación que camina de acuerdo a la palabra de Dios. Es una generación justa. Es una generación que vive de acuerdo a los principios y valores de la palabra de Dios. Para ellos la palabra de Dios no es entretenimiento. Para ellos la palabra de Dios es un estilo de vida. Vivimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Esta es una generación que vive de acuerdo a Mateo, al principio contenido en Mateo capítulo 6, versículo 30. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, versículo 33. Y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Denle un sacudón a alguien. Diga: esta no es la generación de la añadidura, esta es la generación primera. Diga, primera. Vamos, diga, es una generación apostólica, es una generación primera, no es la generación de la añadidura. Hay demasiadas personas con la mentalidad de la añadidura, se despiertan atrás de la añadidura y viven buscando la añadidura. Esta generación no es una generación de la añadidura, es la generación primera. Es una generación que entiende que la generación primera es porque tiene a Dios en el primer lugar. Dios es lo primero en su vida. Dios no es un juego, Dios no es un amuleto religioso. Dios es número 1 en su vida, número 1. Mire a alguien, dígale: número 1. Pero número 1 de verdad, número 1 en su estilo de vida, número 1 al despertar, número 1 cuando lo ven y número 1 cuando no lo ven. Es una generación que agrada a Dios cuando es visible y cuando no es visible, cuando está entre la gente y cuando está solo, cuando nadie le ve. A esta generación no le importa que los demás lo vean, lo que le importa es que Dios lo ve. Yo danzo en el río. Esta generación nunca va a decir: yo aquí nadie me ve, nadie se va a enterar. Dios lo sabe, es suficiente. Si Dios lo sabe, es suficiente. Levante su mano derecha y diga: si Dios lo sabe, me basta. Si Dios me ve, me basta. Es la generación que está delante de Dios. Ha sido diseñada para estar delante de Dios. Ellos eran justos delante de Dios. No eran justos delante de los hombres. No eran justos delante de la gente que lo veía. Eran justos delante de Dios. Y todos sabemos que Dios está 24 horas al día, en todo momento, con nosotros, en nosotros y por nosotros. Es la generación que vive para Dios. Si me ven, vivo para Dios, y si no me ven, vivo para Dios. Cuando la gente me ve, soy justo, y cuando la gente no me ve, soy justo. Cuando me ven, hago lo que es correcto, y cuando no me ven, hago lo que es correcto, porque me ve Dios y es suficiente. Dale una palmada a alguien, dígale: me ve Dios y es suficiente.
Lo que me importa realmente es que Dios me ve. Vamos, levante su mano derecha, diga, lo que me importa es que Dios me ve. Yo vivo para agradar a Dios, he sido diseñado para agradar a Dios, he sido diseñado para caminar con Dios. Vamos, levante su mano derecha, diga, soy una generación de primera y no de añadidura. Vamos, diga, soy una generación de primera. Levante su mano derecha, diga, soy una generación de primera y no de añadidura. Es una generación que vive para estar delante de Dios, que han entrado para disfrutar de la vida plena y para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Gente justa, recta, de altos principios y valores. No se doblegan ante el sistema mundano, no venden sus principios, viven para manifestar la gloria de Dios. Son personas justas, apegadas a la palabra de Dios en todo tiempo. Venezuela necesita esta gente. Mire, si Venezuela necesita a alguien, es a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo debe entender el llamado que tenemos. Vea esto. Era gente justa, apegada a los mandamientos de la palabra de Dios. Está hablando de acción. Es decir, la justicia se mide por la acción. Así que eran personas que vivían de acuerdo a la palabra de Dios en todo momento. En todo momento. Nuestras decisiones y nuestras acciones deben ser el resultado de lo que la palabra de Dios dice. Cada vez que usted debe tomar una decisión en su vida, siempre debe preguntarse qué opina Dios acerca de esto. Es una generación respetuosa de los principios de Dios, no es una generación fraudulenta. ¿Por qué Venezuela necesita esta generación? Porque esta generación tomará posiciones claves y en posiciones claves van a honrar a Dios y van a glorificar a Dios y van a exaltar a Dios. No podemos tener un gobierno justo si quienes nos gobiernan son impíos. No podemos tener un gobierno justo si quienes nos gobiernan se llaman cristianos, pero viven de acuerdo a un sistema mundano corrompido y perverso. La creación toda está esperando la manifestación de los hijos de Dios, pero no hijos de Dios en público y cuando están solos en privado son otra cosa. Esta generación está demandando, este mundo, este planeta está demandando gente de una sola palabra, gente consagrada a Dios, gente que aprenda a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. Esta gente va a provocar la manifestación del poder de Dios sobre la tierra. Venezuela necesita gente justa. Y a mí me da mucho dolor cuando algunos dicen, no, es que los cristianos si llegan a un cargo público se van a corromper. No eran cristianos. No eran cristianos. Si a usted lo corrompe una posición, no importa si es pública o es privada, se va a corromper igual. Quiere decir que realmente no eras cristiano, no habías tenido un encuentro con la santidad de Dios. No habías tenido un encuentro con el Rey de Reyes que transforma. Si a usted lo ponen donde hay, y donde hay, usted se roba lo que no es suyo, usted nunca fue cristiano. Eso es así simplemente. O sea, a veces tenemos miedo de eso, la gente se corrompe, los cristianos se corrompen, los cristianos, tal, el justo no puede gobernar. El justo no puede, el justo esto. Ahora, yo voy a decirle algo, y quiero dejarlo muy claro. Antes de usted pretender gobernar algo, debe primero gobernarse a sí mismo. Porque si usted no gobierna su casa, no puede gobernar más nada. Si usted no es capaz de gobernarse, de tener dominio propio, de ejercer el gobierno de Dios en su vida, de entender lo que es correcto y lo que no es correcto y aprender a vivir de acuerdo a ello, de aplicar los principios de Dios desde la casa, desde la familia. Si un hombre no es respetuoso a su esposo, a su esposa, si un hombre le falta el respeto a su esposa, si un hombre le es infiel a su esposa, llámese cristiano, llámese lo que se quiera, él simplemente no podrá ser fiel en ninguna parte. ¿Alguien dijo amén allá? Es eso, si nosotros somos un desastre en casa, si somos un desastre en nuestras casas, entonces ¿dónde vamos a poder ejercer gobierno? Yo pienso que la primera característica de alguien que va a ejercer gobierno con rectitud debe ser su casa.
Debe ser su vida, su estilo de vida, su vida privada. Si en su vida privada usted es un desastre, será un desastre en su vida pública. No hay dos tipos de vida, usted es lo que es, punto. Necesitamos gente realmente que tema a Dios, que lo tema cuando lo vea y que tema a Dios cuando no lo vea. Que tema a Dios en todo lugar, en todo momento. Dios va a manifestarse a gente, Dios, hay cosas. Mire, para mí Dios, número uno, no es religión. Número dos, Dios no es alguien que está ausente. Dios no es alguien que está por allá y nos tiró aquí, ven a ver cómo se defienden y cómo resuelven los rollos. Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos colocó en un huerto llamado Edén para que lo pudiéramos reproducir sobre todo el planeta Tierra. La voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Quiere revelársela a sus hijos para que nosotros la llevemos en la vida diaria y en la vida cotidiana. Si usted atiende un pequeño negocio y en el pequeño negocio usted se queda con cosas que no son suyas, lo hará en un gran negocio también. Si usted no es fiel en las cosas pequeñas, no lo será en las cosas grandes. No, lo que pasa es que ahorita usted sabe cómo está la situación. Entonces un paquetico de harina que yo me lleve, si ese paquetico de harina que tú te llevas, que no es tuya, estás robando igual que si te estuviera robando otra cosa. Y ese paquetico de harina que no es tuya, que te llevaste, no te va a alimentar. Cuando usted es una persona justa, que aprende a vivir de acuerdo a los principios de Dios, Dios va a engrandecerte, Dios va a ayudarte, Dios va a proveerte y Dios va a hacer que la harina se multiplique allí en la artesa de amasar. Necesitamos levantar una generación realmente de principio. Nosotros queremos que Venezuela cambie, pero nosotros, ¿qué se trata de nosotros? Muchos cristianos hay en el mundo hoy día, nunca hubo tantos cristianos en el mundo como ahora. Hay naciones que porcentualmente se habla del 50, 60, 70% de la población cristiana y la nación sigue igual. Yo siempre me he preguntado qué sucede. Cuando yo creía en el Señor hace casi 40 años, no son 40 años por si acaso, pero casi 40 años creía en el Señor, hace casi 40 años se hablaba en Venezuela del 1% de la población cristiana. Cristiana evangélica, pues. Casi 40 años después se habla del 30% y hasta del 35%. Yo siempre he dicho, si nosotros hoy somos el 35%, debiéramos ser 35 veces mejor. Venezuela debiera ser 35 veces mejor. Vivir con justicia significa que yo comienzo a revisar mi vida. Yo le decía el viernes, cuando Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana y Jesús le habla a la mujer samaritana y le dice, oye mujer, por favor, dame de beber. La mujer samaritana lo mira y le dice, epa, usted siendo judío me habla a mí que soy samaritana. Y subraya, dice, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Ahora, mi pregunta, eran del mismo pueblo, eran de la misma nación y no se trataban. Ahora, yo lo que pregunto es, ¿cómo un cristiano no trata a otro? ¿Cómo un hermano no trata a su hermano? ¿Cómo un hijo le falta el respeto al padre? ¿Cómo el padre no trata al hijo? ¿Cómo un hijo le falta el respeto a la madre? Y nos llamamos cristianos. Ah, pero es que la madre mía es demasiado guama. Le tocó guama. Habrá un día que usted querrá, yo quiero abrazar a la guama. Ay, mamá, yo sí te quiero, aunque eras guama. Son ridiculeces, perdónenme. Yo sé que esto lo hemos hablado, pero necesitamos insistir porque estamos hablando de justicia. Mamá, yo sí te quiero, ay, ay, ay. Quisiera retroceder el tiempo para darle un abrazo a aquel que ya se fue. No hay manera, no hay forma. Dale un abrazo al que puedas ahora. Ama a la gente que tienes. Necesitamos poner las cosas en orden. Eso se llama justicia. Justicia. Eran justos. Yo digo, tiene que haber un cambio entre nosotros. No podemos seguir viviendo igual que todo el mundo. La mujer samaritana le dice, oye, ¿cómo tú me hablas a mí que soy samaritana? Tú eres judío, yo soy samaritana. Yo le voy a decir algo.
Se lo decía a los que vinieron el viernes y se lo digo a todos ustedes hoy. Si alguien te cae mal, el problema no es el que te cae mal, el problema eres tú. Tú tienes un problema, no el que te cae mal. Ay, pero es que ese sí me cae a mí mal, me cae pesado. Ay, mira cómo habla. Bueno, el problema es tuyo. Él habla así. El que tiene un problema no es esa persona. Tú tienes un problema. Tú tienes que resolver un problema. Tienes un problema en tu ser interior. Tienes un problema en tu corazón. Tienes un corazón herido. ¿Y sabe cuál es el problema del corazón herido? Que el corazón herido todo el tiempo anda dolorido. A uno le duele donde está herido, pero donde no está herido no le duele. Y yo tengo que revisar, ay, pero este sí me cae mal, y a mí no me gusta que este, ay, ve aquel cómo camina, ay, ve aquel, ay, que cuando habla, mira, tú tienes un problema. Tú tienes un problema, lo tienes tú, no lo tiene esa persona, lo tienes tú, tienes que revisar tu corazón. Ya basta. Ya basta que nosotros vivamos de esa manera. Nosotros somos hijos de Dios, debemos comportarnos de una manera distinta. Somos distintos, somos diferentes. Somos la fuente del amor de Dios expresándose acá en la tierra. Aquí éramos todos muy felices, como la canción, ¿se acuerdan? Todos éramos muy felices hasta que te conocí. Aquí, mira, aquí en el trabajo todos éramos felices hasta que ese tipo llegó y comenzó a meter y, ay, Dios mío, ¿entiende? Que no es él. Usted era feliz por la situación externa. Por eso la Biblia habla de gozo y alegría. Yo quiero que entienda esto. Gozo tiene que ver con la expresión de adentro, con la manifestación del ser interior, y la alegría es la expresión al mundo exterior. Si no hay gozo adentro, no habrá alegría afuera. No habrá, jamás. O sea, hay gente que nunca es alegre. ¿Por qué? ¿Por qué no es alegre? ¿Por qué no hay alegría? Porque no hay gozo adentro. Hay heridas adentro. Cualquiera me ofende, cualquiera me hiere. ¡Wow! Dice. ¿Cómo usted me habla? Usted es judío, yo soy samaritana. Y subraya, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Jesús, el Hijo de Dios, a mí que me interesa que usted sea samaritano. A mí que me interesa que usted sea chavista. A mí que me interesa que usted sea de la oposición. A mí que me interesa. ¿Entienden? A mí que me interesa. ¿Ves? A mí que me interesa que usted sea gordo, que usted sea flaco, que usted sea negro, que usted sea blanco, que usted sea pequeño, que usted sea alto. Usted es una persona creada a la imagen de Dios. Tengo una sola opción. Te tengo que amar. Que usted sea hombre, que usted sea mujer, que usted sea viejo, que usted sea joven, que usted sea feo, sea bonito. Los feos tienen solución. Un encuentro con Jesucristo, porque la salvación hermosea. Y eso es verdad. Yo he visto gente llegar a Cristo, mire, totalmente vueltos nada. Y cuestión de una semana, no. Hermoso. A la imagen del Todopoderoso. ¿Cómo tú me vas a hablar a mí si yo soy mujer samaritana y tú eres judío y samaritano no se trata? Justicia, gobierno. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Pensamos que ser evangélico es ser religioso e ignoramos el poder del gobierno en la iglesia. Cuando se habla de justicia, se habla de gobierno. Cuando se habla de ser justo, se habla del gobierno de Dios en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Se habla de que debo entender y debo comprender que el gobierno de Dios debe ser establecido en mi corazón. Estamos aquí, hay gente que nos cae mal o no, por X o por Y. De repente alguien no sé, a usted no es de su estilo, cómo se comporta, cómo habla, cómo dice, pero usted no tiene opción, tiene que amarlo. Usted tampoco le va a caer bien a todo el mundo. Y usted tiene que aprender a vivir cayéndole mal a algunos. Hay gente que cree que le cae bien a todo el mundo. No, hay gente que se ríe de tus chistes porque por no reírse tuyo. ¿Eh? Pero usted a alguien le tiene que caer mal.
No crea que usted es la persona de... No, alguien usted le tiene que caer mal. ¿Entiende? Entonces, usted no permita que ese estilo de vida te gobierne, te dirija. La vida es linda, la vida es hermosa, la vida hay que vivirla. La Biblia dice, el marido debe amar a su mujer. El marido dice, no lo dice, el marido debe amar a su mujer. Entonces un marido, un esposo debe saber que su prioridad uno es Dios, su prioridad dos, su mujer. Punto. Y usted puede llegar y decir, pero usted no sabe la mujer que yo tengo. Gloria a Dios, porque no te toca decirle al Señor la mujer que tú me diste, sino la que tú escogiste. Señor, la mujer que yo escogí, la escogió. Una mujer debe respetar a su marido. Punto. Mira, si nosotros viviéramos de acuerdo a la palabra de Dios, nos evitaría un montón de rollo, chicos. Un montón de rollo. Un hijo debe honrar a su padre y a su madre. ¿De quién será él? Un hijo debe honrar a su padre y a su madre. ¿Qué tiene que hacer un hijo? Honrar a su padre y a su madre, punto. Listo, chicos. Listo. Un hijo de Dios debe amar a sus enemigos. ¿Cómo? Jesús entra al escenario y dice, mire, ustedes oyeron, les fue dicho, amen a su hermano y aborrezcan a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Cómo es la cosa? Sí, así. Ame a su enemigo. ¿Quiere ser feliz? ¿Cuántos quieren ser felices aquí? Necesitamos redefinir nuestras vidas. Si queremos ser felices, debemos amar a todo el mundo, amar a nuestros enemigos. Dice Jesús, si tu hermano te ofendiere, ve tú y pídele perdón. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sabe cómo era Elisabet y Zacarías? Justos delante de Dios. Irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Hermano, ¿usted por qué, Pastor Segovia, anda bravo con Jesús? No, porque me ofendió. Si él te ofende, ve tú y pídele perdón. ¿Qué? No, él me ofendió. Ve tú y pídele perdón. Tal vez él ni siquiera sabe que usted lo ofendió. Mira, hay gente que ofende hasta con el pensamiento. Hay gente que se ofende hasta con el pensamiento. Esa es la palabra. ¿Qué estará pensando este? Mira cómo me vio. Mira, ¿qué estará pensando mío? Algo malo está pensando. Y está ofendido. El tipo está pensando y a este se ofendió. Ni siquiera sabe. Solamente lo que tiene es el don de sospecha. Pero anda ofendido con el pensamiento de los demás. Hay unos que se ofenden con la mirada. Mira cómo me miró. Mira, me miró de arriba hacia abajo. ¿Viste? Me hizo una radiografía. De repente lo que tiene es un tic nervioso. Todo el tiempo hace eso. A mí que me interesa que me miren, que me vean, que esto. No me interesa que me miren como quieran. De repente el tipo tiene el ojo torcido. No importa cómo me vean. Simplemente tengo que amar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque soy parte de la generación naciente. La generación que va a dar la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. La generación que va a abrir los caminos. La generación que va a manifestar la gloria de Dios. La generación que va a hacer que el corazón del pueblo se vuelva al Señor. No puedo andar ofendido por allí, por lo que me dicen, por cualquier cosa. No me miró, no me saludó. Yo siempre he dicho algo. Si no me saludan, yo saludo. ¿Ve? Yo saludo. Y si yo no saludo, entonces me saludan. Y si no me saludan, que saludar. Y si no saludamos, igualitos somos hermanos. Nos saludamos en el Espíritu. Ese es el paquete. Si a usted no lo saluda, usted dice, bueno, hermano, ¿usted por qué no me saluda, hermano? Si yo lo ofendí, perdónenme.
¿Listo? ¿Sí o no? Listo. Pero, ay, mira, no me saludó. Ah, claro. Ay. Unos complejos raros, cristianos con complejos raros y extraños. ¿Cómo podemos ser felices nosotros con complejos raros y extraños? Cuando ay, se la está echando de demás. No, no se la está echando de demás o de menos, de lo que sea. Usted piensa. Ahora, usted piensa que alguien se la da de más, es porque usted se cree de menos. Pero si usted se cree lo que es a la imagen de Cristo, usted nunca va a pensar que nadie es más que usted. Tampoco menos que usted. Si usted tiene un complejo de inferioridad, necesita ser sanado en su espíritu. Porque cuando usted tiene un complejo correcto de su identidad en Cristo, usted sabe que no es más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Entonces, si yo no soy menos que nadie, no soy más que nadie, pero tampoco soy menos que nadie, no voy a andar pensando, ay, mira a Franger ahora, ay, sí, cómo anda con esos lentes nuevos, que yo, ay, se la quiere dar más que yo. No, no me interesa que tenga lentes nuevos, que tenga zapatos nuevos, que tenga correa nueva. Ay, ay, ay. No me interesa, ¿entienden? No me interesa. Porque que alguien tenga una correa nueva, tenga un carro nuevo, tenga una casa nueva, no lo hace más que yo. Tampoco menos. Ahora, cuando alguien tiene un logro, la justicia cristiana es que yo debo alegrarme con el que tuvo un logro. ¡Wow! Le dieron el ascenso. Ahora, ¿cómo se alegra uno cuando usted era el candidato al ascenso y se lo dieron a otro? ¿Ah? ¿Cómo te alegra? Señor, reprenda al diablo. Hermano, mire, me iban a dar el ascenso, a mí se me metió el demonio en el trabajo. Llegó un demonio allá. Señor, reprenda al demonio. Entonces cada vez que ve al demonio, Señor, mira, el demonio ese. Ese era el puesto mío. No, ese no era su puesto. No lo era, no sufra por eso. Dele la gloria a Dios, porque ese no era su cargo. No era. Por eso no se lo dieron. No sufra por lo que no le dieron. Si no se lo dieron es porque no era suyo. Es porque Dios simplemente está probando tu carácter porque te quiere dar algo mejor. Pero si usted no es capaz de sufrir el oprobio, ¿cómo te pueden dar lo mayor? Hay gente que anda dolida, anda amargada por lo que le pasa a otra gente. Porque le va bien, porque esto, porque le va acá. Justicia, ellos eran justos delante de Dios. Irreprensibles en todos los mandamientos de Dios. Nosotros debemos aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y a todos los mandamientos de Dios. Debemos aprender a vivir con justicia, con rectitud. Debemos hacer de la vida algo más hermoso, algo más glorioso. Debemos aprender a reír más. Por eso yo sí creo y estoy convencido que en este movimiento de Dios, entre las cosas que Dios va a restaurar es el gozo y la alegría en la vida y en los corazones de la gente. Hay demasiada gente infeliz. Infeliz, brava, amargada. Cada vez que se come una arepa con mantequilla, le provoca ahorcar al presidente o al de la oposición. Cada vez que ve que el sueldo no le alcanza porque antes le alcanzaba y ahora no le alcanza, le da rabia. Entonces se come la arepa, se la come con rabia y entonces en vez de hacerle bien le está causando una úlcera en el estómago y va a perder más todavía. Yo sí creo que el gozo tiene que volver, la alegría tiene que volver, pero el gozo y la alegría debe volver no por una expresión del mundo exterior, sino por una condición del espíritu en nuestro ser interior. El Señor dice, aprende a estar contento, no significa conforme, pero sí contento. La gente que es justa y recta delante de Dios es gente que practica la alegría. Aprendamos a estar contentos, celebremos la alegría, aprendamos a estar alegres, celebremos, seamos felices, vamos a reírnos por algo. Chicos, algo bueno tiene que estar pasando y si no pasa nada bueno, vamos a alegrarnos, vamos a reírnos por algo. Si no, mírese en el espejo y ríase suyo, aunque sea. Si usted antes era gordito y ahora simplemente por allí lo único que anda por allí es la calavera en pantalones, ríase de la calavera. Oh, aleluya.
No, que la gente se ría suyo porque está muy flaco. Amén. Oye, por lo menos le estoy causando gozo a alguien. Alguien se está riendo de algo. Necesitamos comenzar a que la alegría vuelva. No permitamos que la situación amargue nuestra vida. La vida es demasiado extraordinaria para malgastar los pocos días que tenemos en amargarnos. Los días son irreversibles. ¿Cuándo volverán aquellos tiempos? Nunca. ¿Cuándo volverá? Nunca, nunca. Usted nunca volverá a tener 2 años más o 10. No, usted los tiene, los que tiene. La única opción que tiene es disfrutar los que tiene ahora, la vida que tiene. Disfrútela. Disfrute la gente que tiene. Viva para Dios, eso es justicia. Dios se le va a manifestar como a ninguna otra generación a este tipo de gente. Porque este tipo de gente es una necesidad para las naciones de la tierra. Venezuela nos necesita. El texto dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Tenían estilos de vida que agradaban a Dios. No se quedaban con nada que no era de ellos. No hacían no eran fraudulentos, no eran tramposos. Eran rectos, eran honestos, eran íntegros. A ellos los sostenía Dios. Par de viejos aparentemente sin futuro, pero nadie está sin futuro cuando está conectado a la gracia de Dios. Cuando usted se conecta con Dios y tu justicia honra y glorifica el nombre de Dios, Dios va a manifestarse sobre tu vida. Dios no se olvida de los justos. Pero dejemos de llamarnos cristianos y comencemos a vivir como tal. ¿Sabe usted? Cuando a alguien en el libro de los Hechos, la iglesia del primer siglo, ellos nunca se llamaron cristianos. Ellos nunca decían yo soy cristiano. Decían, yo soy seguidor de Jesús. Cuando la gente los veía y veía su estilo de vida, decía, son cristianos. Nuestro estilo de vida debe ser tal que la gente nos llame cristianos. Y no que nosotros digamos que somos cristianos. Que la gente diga que tiene que ser cristiano. Podemos cambiar al mundo, pero comencemos a cambiar nosotros. Hombres que están aquí, esposos, seamos un poquito más románticos con nuestras esposas. ¿Quién dijo amén? La verdad que las mujeres, mira, desde el domingo pasado estas mujeres están dormidas. Y Dios está levantando mujeres de templo, pero si a una esposa que está ahí le dicen al esposo que tiene que ser más romántico y el esposo está a un lado, chicos, tiene que darle un codazo, tiene que darle por la nuca, despierta en el nombre de Jesús. Tiene que decirle, no me oigas a mí, mi amor, oiga al Espíritu Santo. Pácata por la nuca para que te despiertes. Todo. El mundo puede ser mejor, nosotros lo podemos hacer mejor, pero ¿sabe cuál es el problema nuestro? Esperamos que los demás nos hagan un mundo mejor. Jesucristo vino para hacer del mundo algo mucho mejor. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros debemos ser los constructores y edificadores de un mundo mejor. Comportémonos con justicia, con rectitud. Seamos más románticos los hombres aquí, esposos. Seamos más románticos. Las mujeres sean más atentas, románticos también. ¿Ve? Porque la gente piensa, las mujeres a veces piensan que nosotros los hombres somos un pocillo loco. Somos un pocillo de peltre, de aquello. Ve que usted lo golpea por donde quiera y siempre va a estar bueno.
Qué barbaridad, Adrián. ¿Sí o no? Sí, hay algunas que piensan que nosotros somos un posible Petro, usted lo golpea por donde quiera y él va a seguir funcionando. Está todo desconchado y todavía usted lo puede seguir usando. No, no es así. No es así. Nosotros tenemos que promover un poco más el romanticismo, debemos promover la alegría, la vida. Justo delante de Dios, actuemos con rectitud. Mire, si usted tiene un negocio, atienda a la gente, atiéndala. Atiéndala con, mire, que la gente se vaya con una buena impresión. No importa que no te compren. Si una persona llega a su negocio con grosería, no lo trate con grosería, trátelo con amabilidad. La respuesta blanda hace bajar el furor. Nosotros somos distintos. Buenos días, ¿cómo está? Yo cuando visito un negocio, cuando lo visito, no sé por qué, pero siempre pasa, cuando yo visito un negocio, los clientes comienzan a llegar. ¿En serio? En serio, cuando yo pastoreaba, y ocurre aquí, yo he llegado a algunos negocios que no hay nadie, cuando llego, comienzan a llegar los clientes. De todas maneras, puedo bendecir tu negocio, pero no tengo tiempo de estar allá, aunque me pongas un sueldo, estar allá. Pero cuando yo pastoreaba en Mérida, había un hermano que cuando yo llegaba a su negocio, comenzaban a llegar los clientes. Y cuando yo decía, me voy, me decía, oye, pastor, no se vaya, que hay otro rato. Yo le voy a mandar a buscar un cafecito. Y me mandaba a buscar un cafecito. Mientras me tomaba el café, entonces. Porque usted tiene que entender que usted aplica la ley de la atracción de lo bueno. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted atrae la bendición. Así que usted trabaja en algún negocio, trabaja con gente, trátelos con amabilidad, con gentileza. Así la gente venga, la gente anda sufriendo, pero usted es un hijo de Dios. Si usted vende algo, ¿cómo usted va a vender si usted trata a la gente con grosería? Trátelos bien. Si no compran, no importa, si se van molestos que se vayan, pero trate bien a la gente. Todos sabemos, de eso vamos a hablar después, todos sabemos que hoy día lo que más se vende se llama servicio. Y sabemos que lamentablemente en nuestro país hoy, a la gente no le importa, porque la gente llega y le dice, a ver, yo tengo este par de zapatos, vale tanto, si no quiere, cuando vuelva se lo vendo más caro. Entonces yo pregunto, ¿qué hace un cristiano aplicando la misma norma de un impío? Trátelo, que si no lo compró no importa, cuando quiera volver, bien, y si está más caro, pues bueno, ¿qué más se hace? Pero usted trátelo bien, trátelo con altura, usted es un hijo de Dios. Está tratando con una persona que ha sido creada por Dios, trátelo con respeto. No, pero que esa persona es grosera, él es grosero, usted no. Usted es un hijo de Dios. No significa que usted le va a poner lomo a todo el mundo. Cuando tiene que poner autoridad, pues se pone también. Pero que usted ponga autoridad no significa que usted trate a la gente con grosería, con irrespeto. Estos hombres, ¿cómo que se llamaba? Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios, irreprensibles en todos los mandamientos de Dios. Vivían una vida que agradaba a Dios. Vivían una vida santa, porque la santidad es algo que se aplica, se practica. Yo no puedo venir aquí y decir que yo soy santo yo solo. La gente tiene que ver que lo soy. Venezuela puede mejorar, señores, pero nosotros tenemos que comenzar a hacer que las cosas mejoren. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que orar un poco más, tenemos que alegrarnos más, tenemos que dejar de andar por allí, por la vida, todos amargados, todos viendo a ver si alguien se mete conmigo. Hay gente que los pullan y no botan ni una gotica de sangre, andan todo el tiempo, no. Que nosotros somos la gente distinta, la gente diferente. Algunos dicen aquí, yo sí soy infeliz en la casa mía. ¿Sabe por qué usted es infeliz en la casa suya? Porque usted hace de su casa una infelicidad. ¿Quiere ser feliz en su casa? Conviértase en una persona feliz en Cristo. Comience a ponerle corazón a la cosa. Comience a tratar a la gente como tiene que tratarlo. Comience a amar, comience a respetar. Comience a hacerlo. Comience a mirar a su esposa o a su esposo como tiene que mirarlo. Vamos a arrepentirnos, vamos a volvernos a Dios. Ay, es que si me cae mal.
¿Cómo tú siendo judío me tratas a mí que soy samaritano? ¿Qué tal si nosotros lográramos eso? Y pues, ¿cómo usted me trata a mí de la manera como yo soy? Mañana se va a dar cuenta que eres un hijo de Dios. A veces es inevitable que alguien nos caiga mal, pero así nos caiga mal, nuestro trato hacia la gente tiene que ser bueno. Somos hijos de Dios. A Zacarías y a Elizabeth se le manifestó Dios en esta oportunidad. Se le manifestó Dios. Y Dios quiere manifestarse sobre tu vida. ¿Cuántos estamos listos para ser parte de la transformación de una nación? ¿Cuántos estamos listos para que el gozo, la alegría, la paz vuelva a nuestras casas, vuelva a nuestras vidas? Vamos a actuar como hombres y mujeres justos, rectos delante de Dios. Vamos a amar y a respetar a la gente. Vamos a tratar a la gente con dignidad. No espere que la gente que usted ama se le muera. Yo no sé cuántas veces he dicho eso. Tengo casi 40 años sirviéndole a Dios. Tengo 52 años. Algunas de las sobrinas mías nacieron cuando yo tenía 7 años, saque la cuenta. Yo tenía 7 años y la ayudaba a criar. Usted saca la cuenta y le va a dar. Casi 40 años sirviéndole a Dios. Y he visto muchas cosas. Y yo creo que podemos cambiar al mundo. Abrace un poco más. Hable un poco más. Diga un poco más que ama. Diga un poco más, dígalo. Diga un poco más que ama, dígalo. Ensáyelo si tiene que ensayarlo, ensáyelo. Pero dígalo. Digan un poco más, muchachos, hijos. Díganle un poco más a sus padres. Un poco más. Esposo, diga un poco más a la esposa. Esposa, hágalo un poco más con su esposo. Hagámoslo un poco más, dejemos de pelear tanto. A veces peleamos por ridiculeces, cosas. Que no tienen sentido. ¿Cómo es posible que no hay? No hay. Oremos, pongámonos de acuerdo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, será hecho. Oremos, busquemos a Dios. Jefe, respete y trate con cordialidad y amabilidad a sus empleados. Empleados, respeten a sus patrones, como dice la palabra de Dios. Si siguiéramos los principios bíblicos, este planeta, mire, Venezuela cambiaría en menos de 24 horas. El mundo entero, si nosotros nos volviéramos a Dios y comenzáramos a aplicar los principios de Dios, todo cambiaría, nuestra familia, nuestras casas, nuestro trabajo, en 24 horas. El problema es que nosotros cambiamos si ella cambia. Pero, bueno, vamos a ver, yo voy a cambiar aquí, pero si cambia. Entonces resulta que cuando no cambia, cuando él no cambia, la vida no se vive por los demás, la vida se vive porque tengo que vivirla y debo vivirla para la gloria de Dios. Eso es todo. Y no hay nada que yo haga para Dios que no tendrá recompensa. Nada, absolutamente nada. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador a los que le buscan. No hay nada que usted haga para Dios que se quede sin recompensa. Nada, absolutamente nada. Te pega aquí y te pega allá. Si te recompensa aquí y te recompensa allá. No hay nada. Podemos cambiar al mundo. Estos dos hombres, hombre y mujer, este matrimonio, viejos ya, vivían con justicia y apegados a los mandamientos de Dios. Y cuando estaba Zacarías allí ministrando,
tuvo una visitación de Dios. Yo creo que Dios va a visitar esta generación. Dios está listo para visitar a una generación que le busca, que le honra, que le alaba, que lo tiene a Él en el primer lugar. Esto ha sido una presentación del Ministerio Apostólico y Profético de la Comunidad Cristiana de Avance Mundial, SECAN. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Puedes contactarnos a través del número telefónico 0426-328-9864 y por nuestra página web, la www.visionsecan.com. Visítanos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana en nuestro centro de convenciones, frente a la Guardia Nacional, al lado de la comuna Antonio Nicolás Briceño. Visión SECAN. Crecemos basados en el amor y la unidad hasta ser en todo como Cristo.